Y hablando de eso, pues bueno, viene el próximo 14 de junio, unas elecciones importantes acá, una votación importante. Sí, Esta mañana me fundamental. escribieron y me decían, Claro. Tatiana, vamos a hablar acerca de esas elecciones porque no sé qué está pasando en Suiza, en muchas regiones hay gente que está un Mm. poco como fastidiada con un tema de la migración, pero no sé a qué se refieren, a qué parte, a qué punto de la migración y hay una votación, Alexandre. Hablemos de eso, de lo que va a pasar el 14 en Suiza. Sí, ya en una semana casi, no, en una semana que digo, en unos días, ya estamos a jueves, domingo llega el resultado de la votación sobre una Suiza a máximo 10 millones de habitantes. Ok, Esto es una iniciativa que mandó, que hizo firmar a la gente antes que votáramos hace unos años y tuvo recortó muchas firmas, las suficientes para que esto vaya a votación popular ahora en este 14 de junio. Y la idea es de decir, cuando lleguemos a 10 millones, cerramos. Pero digamos que obviamente es un simbólico, ¿no? Digamos, nadie va a tener, va a estar calculando, ¿no? Al minuto cuánta gente está entrando, ¿no? Es globalmente, cuando ya veamos que estamos llegando a un número cerca de 10 millones, tenemos que tomar medidas para que se reduzca la inmigración y que se controle mejor, obviamente, la inmigración acá a Suiza. ¿Por qué? Porque esto, ¿dónde viene? Viene más que todo de una migración económica que han querido las empresas y el sector económico cuando se firmaron los famosos acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Suiza. Como ok, la gente de pronto no lo sabe muy bien, Suiza no hace parte de la Unión Europea, ¿no? Suiza está en la mitad físicamente del continente europeo, pero no hace parte de la estructura política económica que llamamos Unión Europea. Pero para, obviamente, defenderse económicamente y a todos los niveles, Suiza ha firmado con el tiempo, a principios de los años 2000, ya hace 25, 26 años, paquetes diferentes de acuerdos de sectores sobre que cubren todo, ¿no? Finalmente, lo que hace la Unión Europea como estructura. Y lo que hicieron fue que firmaron esos paquetes, tipos de contratos para que poder exportar, para poderse mover dentro de la Unión, dentro de los acuerdos de Schengen, para que te muevas sin frontera, etcétera, etcétera. Y llega un momento en que esos acuerdos tienen que estar renegociados, ¿no? Y eso ok. se va a renegociar en un paquete de acuerdos que es otra votación que llegará en 2027, 2028. Pero ¿qué pasa acá? Pasa que cuando firmamos ese paquete de acuerdos, el gobierno suizo, el Consejo Federal, dijo, bueno, con la libre circulación de personas de la Unión Europea a Suiza, tendremos más o menos al año 10.000 personas más, 15.000 que vendrán a instalarse a Suiza. Ujú. La realidad no fue esa. La realidad es que llegan al año 100.000 a 120.000 personas a Suiza. Wow. Y esto lo llevamos haciendo desde hace 25 años. Tenemos aquí en Suiza eh, el aumento más exponencial de todo el continente europeo de nueva población, ¿no? Y el 80%, si no es el 90%, viene gracias a los acuerdos que tenemos con la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que 100.000 a 120.000 personas es casi una ciudad, ¿no? Que tienes que Ujú. construir cada año. Entonces pasa que llega ese un momento en que la gente se da cuenta aquí y aún los extranjeros que están acá ven que el país no es extensible. O sea, a nivel geográfico, primero, Suiza es un pequeño país Ujú. que no tiene tampoco zonas habitables en todas partes, porque tenemos mucha montaña, obviamente, ¿no? Sí. Entonces tú no puedes urbanizar y crear ciudades de la nada como creas ciudades de la nada en los Emiratos Árabes del desierto, ¿no? O sea, aquí no vas Ujú. a crear ciudades del nada, ¿no? Simplemente por la geografía. Después, cuando te llegan 100 a 120.000 personas al año, tienes que tener todas las infraestructuras para recibirles. O sea, necesitas eh, puestos en transportes públicos, autopistas suficientes, alojamientos suficientes, escuelas, colegios suficientes para cuando vienen con niños. O sea, todo lo que hace una sociedad, ¿no? Centros deportivos,
piscinas. El problema es que llega un momento en que la gente se está dando cuenta y por eso llegó esta iniciativa que estamos saturados. O sea, hay zonas y si tú tomas las grandes ciudades, obviamente suizas, estamos saturados ya de gente. Los transportes están llenos, aún si pagas tu ticket en primera clase, en el tren, muchas veces está también lleno. eh, los alojamientos no siguen las necesidades cuando llega la gente. Entonces, claro, la economía se preocupa, o digamos la gran economía se preocupa porque para ellos es gente que sea calificada o menos calificada, pero que les cuesta menos, obviamente, cuando la Ujú. traen y la contratan. Y eso también es otro fenómeno. El primer fenómeno es el fenómeno de las infraestructuras. Y el segundo fenómeno es el fenómeno de los salarios, el fenómeno laboral. Y Claro, entonces, porque claro, y ahí entonces, continúa tú porque lo de los salarios es un tema que también me hablaron, ¿no? No sé si se estén refiriendo a que también los salarios han disminuido a causa de tanta migración. No sé si esté por ahí. a ver, es obvio que hubo lo que llaman en inglés un dumping sobre los salarios, o sea, que los salarios bajaron de manera mecánica porque obviamente tenían personas que podían emplear a menos costo, ¿no? Al Porque están 50 me acostumbrados. estaban diciendo, al Bueno, 50%. esto depende después del tipo de trabajo, ¿no? Porque tú sabes que en Suiza, en todo el país, no hay salario mínimo. Ciertos cantones votaron por un salario mínimo, pero sí existen mínimos legales que depende del tipo de empleo y eso está negociado, digamos, por tipología, ¿no? De empleo. Okey. Ok. Pero es obvio también que eso es un fenómeno que ha hecho que los salarios ya no suben en Suiza. Entonces, los suizos que están acostumbrados desde los años 60, 70, 80, 90 a ver el poder adquisitivo subir, obviamente hoy lo ven no solo que se estanca, pero que baja. ¿Y por qué baja? Porque el coste de la vida obviamente ha aumentado. Y como tú lo sabes muy bien, en Suiza tú pagas impuestos, no es que no pagues impuestos, y sobre todo en cantones, como el cantón de Ginebra, por ejemplo, pagas muchos impuestos. Eh, el alojamiento es costoso, o sea, tú eres, pagar tu apartamento cuesta, porque propietarios son pocos, no somos un país de propietarios, ¿no? Somos un país de inquilinos. Ujú. Aquí alquilas porque la propiedad cuesta demasiado y no tenemos la cultura de la propiedad como la tienen, por ejemplo, países vecinos como Italia o Francia, o España también, donde Colombia. es, Colombia, obviamente, yo dando un poco de comparando acá con los países vecinos, ¿no? Pero Ujú. obviamente Colombia, donde vas, lo que sea, tu casita, ¿no? Aquí no, aquí es muy difícil. Aquí el 80-85% no son propietarios, alquilan. Entonces todo esto te va costando el seguro de enfermedad privado que tienes que pagar. Imagínate cuando lo pagas para 4 personas, una familia, ¿no? O sea, entonces, de manera, digamos, teórica, obviamente, los salarios son buenos, o sea, y las cifras y los números son altos, pero después tú tienes que ver el poder adquisitivo que te queda después de esos gastos, ¿no? Ujú. Y realmente cómo vives. Y cuando ya estás al mínimo acá, pues obviamente es un problema, ¿no? Porque si tú vas calculando entre, bueno, si ganas poco, pagas poco impuesto, no pagas impuesto, pero digamos que entre tu alquiler, el coste de la comida, ¿no? Aun si no sales a restaurantes, pero simplemente en supermercados acá. El coste de la salud. O sea, todo eso hace que no te queda mucho al final del mes. O sea, realmente no te queda mucho. Entonces hay zonas que están saturadas y esta iniciativa a la que vamos a votar el 14 de junio justamente viene porque hay esta saturación, a decir, es un mensaje más que decir, bueno, a 10 millones cerramos porque obviamente no va a ser así de manera práctica, pero es un mensaje a las empresas, es un mensaje al gobierno, es un mensaje a los que deciden en los cantones, tengan cuidado, tienen una población que ya está excedida de tanto, ¿no? O sea, que no se puede mover, que no puede cambiar de domicilio, no puede cambiar de casa, está perdiendo poder adquisitivo. Es una manera de decirle a todos estos, ya cálmense,
primero los que están acá, y por eso no me gusta cuando se dice que es la iniciativa del racismo, porque no tiene nada que ver, porque al Ok, final esta iniciativa no está haciendo ninguna distinción entre suizos o extranjeros que están en Suiza. Estamos hablando del nivel y la calidad de vida para todos los que vivimos en Suiza, ok, todos los que estamos trabajando en Suiza y los que finalmente estamos contribuyendo, ¿no?, a Suiza. Estamos ok, hablando de los que viven aquí, no estamos diciendo, si tú vives aquí pero no eres suizo, entonces te regresas, ¿no? Esto no es la iniciativa. ok, ok. Pero también hay un tema de que hablaron también de la seguridad, que se siente más inseguro, sobre todo en la parte francesa. ¿Qué tan cierto es eso? Probablemente la verdad, o sea, si tú estás en la parte alemana lo sientes mucho menos, y si estás en pequeñas ciudades o en pueblos en la parte de Suiza alemana, creo que no lo sientes tanto, lo oyes, ¿no? Pero es Ujú. obvio que acá tenemos todo lo malo también de nuestro vecino francés, ¿no? Y Francia no está pasando por un buen momento. Si tú ves lo que está pasando en Francia, por ejemplo, si tú ves cómo se comportaron los hinchas del Paris Saint-Germain, el equipo de fútbol, ¿no? Cuando ganaron la Champions League, que destrozaron todo lo que podían destrozar, ¿no? Pero es que es algo que pasa mucho en Francia, ¿no? Que la costumbre de Exacto, destrozar. exacto. Pero si tú haces eso, pues, y que influyes también, estás influyendo también, desgraciadamente, en la mentalidad también de gente aquí, en la parte más francesa de Suiza. Wow, wow. Ay, y Y, también tiene que ver también con el tema de las culturas, las costumbres. ¿Se claro, siente también que está haciendo un cambio cultural Suiza por la migración? bueno, yo digo que hay que ser un poco justo en esto. O sea, digamos que el cambio cultural, como tú lo sientes con un país como Francia, porque tu migración y tus segundas y terceras generaciones ya de migrantes son de otra cultura, de otra religión, importa esto. Y esto en Francia se ve mucho. Aquí menos, porque la migración es muy europea, como te he dicho, o sea, la mayoría de la migración son gente que vienen de Europa, Ujú, y el resto de la migración, cuando estamos pensando en la nuestra, migración latina, pues siempre tenemos una ventaja los latinos, ¿no? O sea, que culturalmente tenemos una cultura occidental, o sea, tenemos una cultura latina, tenemos todo lo que somos latinos, toda la manera de hacer, de vivir, pero no tenemos una diferencia cultural, religiosa, que sea diferente de la cultura, digamos, básica europea, la que como la llaman judeocristiana, ¿no? ujú. Nosotros somos hijos de esto, ¿no? En Hispanoamérica. A mí me gusta hablar de hispanos, ¿no? Más que de latinos. Hispanos, sí. A mí me gusta hablar de hispanos porque somos también hijos, o nietos, o ya más que esto, pero de una historia, ¿no? De una historia que viene con algo, y yo sé que a todo el mundo no le gusta que yo diga esto, pero que viene con la madre patria. O sea, La madre. realmente, hay que reconocer que venimos de algo, de una historia y que viene de una cultura, que es una cultura que viene de España, no de otra parte, con una religión que se impuso, pero que también es un regalo al final común, como el idioma, ¿no? Que hablamos, que es el Ujú. mismo, con nuestras sensibilidades, con nuestras palabras, con todo. Y eso es lo bonito, ¿no? Porque somos diferentes, pero sumamos como diferentes, ¿no? Como decía mi candidata en primera vuelta. Sumamos entre diferentes. Y yo creo que como hispanos tenemos también que sumar entre diferentes. Entonces yo creo que acá choca mucho menos esta inmigración, aunque obviamente es menos fácil que en España por lo del idioma, ¿no? Porque cuando tú llegues de América Latina, a España, obviamente tienes ya el idioma, ¿no? Básicamente. Cuando llegas a Suiza no lo tienes, porque tenemos 4 idiomas, pero no el español como idioma Ujú. oficial. Así que, pero es más fácil, yo creo, que te integres, si te quieres integrar, que obviamente si llegas con también otra visión totalmente distinta a nivel cultural. Muy bien. Entonces, en estos momentos se está votando, porque aquí se vota también Sí, electrónico y ya se está votando, y sí, el sí. 14 son los resultados, a ver qué pasa. Entonces tenemos que estar pendientes después del 14 a ver qué pasa, Alexandre, con el tema de la migración en Suiza. Sí, tenemos que estar pendientes con este voto, el símbolo de este voto, de lo que alcance, si alcanza o no alcanza. Probablemente el resultado, si pasa esta votación, será casi al nivel de lo que pasa en Perú, un 50%. O sea, se sabe que va a estar muy, muy reñida la votación, se sabe ya que
va a ser unos votos, pueden ser unos centenares de votos, miles de votos, pero pocos votos van a hacer la diferencia normalmente, según las encuestas que hemos tenido, que son pocas en Suiza, no es un país que hace mucha encuesta, pero se Sí, eso sabe veo. se sabe que va a estar algo a pocos votos, y si pasa, pasa al 50, algo por ciento, y si no pasa, pues tampoco no pasa al 48, al 49, algo por ciento. Entonces, pase lo que pase, al final, yo creo que es un signo muy importante, porque va a haber una mitad de país que va a votar sí, una mitad de país que va a votar no, y yo creo que las autoridades federales no pueden, no, después de este voto, tomar conciencia en consideración lo que se está exprimiendo en esta campaña. Que te lo digo, está muy polarizada. Nosotros hablamos ahorita de la campaña presidencial en Colombia, pero esta campaña de votación está muy sucia también, de los dos lados. Eh, Mucha mala fe en los argumentos para destruir también la iniciativa. Y esto también tendrá sus consecuencias, obviamente. La Estamos hablando de polarización. política en Suiza, Sí, 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 sí. Estamos hablando de política en Suiza, y en Suiza, pero ¿cómo se como tratan mal? ¿Dónde? ¿Será por redes, por WhatsApp? Porque ¿cómo en ustedes redes, se en redes, en redes, tratan mal? no, 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 no. Si tú lo ves en redes sociales, los argumentos, las palabras usadas, el tipo de publicidad, están muy duros. Es una O campaña sea, muy entre difícil y partidos muy dura. políticos, entre Entre partidos par se Sí, tiran. sí, 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 y sobre todo, ¿sabes cómo vale eso en política? Entre militancias. Entre militancias, claro, entre las llamadas bodegas, ¿qué dicen? Exacto, exacto. Wow, wow. Uno acá es que en Suiza no se siente mucho, claro, y al haber tantos idiomas, no es lo mismo escuchar un político que yo no sé francés, por ejemplo, no tengo ni idea, yo medio entiendo alemán, entonces imagínate lo difícil para enterarnos de Mm, las cosas, cómo están los de Francia, cómo está la parte italiana y cómo está la alemana. Es bien complicado saber de política en Suiza, Alexandre. sí, sí, es muy complicado entender exactamente el sistema. Es diferente de todos los otros lugares que existen en el mundo. Tenemos el sistema de elección colegial, ¿no? De que cuando eliges a nivel ejecutivo, no eliges una persona, pero eliges un equipo, ¿no? De personas diferentes, de partidos diferentes, que se tienen que hablar, que se tienen que entender. Pero esto no le quita que estamos en una sociedad polarizada mundial, radicalizándose a nivel mundial, y que aún en Suiza, la tranquilita Suiza, tenemos este tipo de polarización en las campañas electorales, pero sobre todo en campañas de votaciones, porque aquí votamos 4 veces al año, ¿no? Tú lo recordabas hace unas semanas, votamos cada 3, 4 meses, 4 veces al año votamos a todo nivel, que sea federal, cantonal o local, cuando hay elecciones o votaciones locales también, y decidimos de muchas cosas que en otros países ni siquiera tuvieron la idea de proponerle al pueblo, ¿no? Votar sobre estas cosas. A veces votamos, aún para mí me parece, sobre cosas aún demasiadas técnicas, ¿no? Para que se pronuncie el pueblo, ¿no? Para tener un conocimiento, digamos, real de las cosas. Pero así es, eso es la belleza de la democracia suiza, pero eso no le quita que cuando el país está en tensión, como lo está actualmente con esta iniciativa, pues que la campaña, aún en Suiza, sea un poco sucia y sea muy radicalizada, te digo, con argumentos y con palabras que uno no oía antes, pero eso es normal. Yo creo que fuimos una burbuja mucho tiempo, muchas cosas, y es normal que aún en Suiza estemos en el mundo. Es que también, o sea, estamos hiperconectados todo el día con el resto del mundo, somos parte del mundo, así que obviamente nos comportamos también como se están comportando el resto del mundo. Wow, esto sí que es increíble, Alexandre. Bueno, pero aquí nos enteramos toda la comunidad hispana y también la comunidad que puede votar las iniciativas. Hay que votar. Yo digo, si usted tiene la oportunidad en Suiza de ser parte, también vote, porque me parece importante estos temas, Alexandre. Vivimos acá. Hay que también tener esa conciencia también de los que estamos siendo parte. Y aunque yo, por ejemplo, no puedo votar en Suiza, me interesa saber por qué está pasando esto y sí he visto algunas campañas en contra de algunos partidos que están un poco como un poco, ¿no? Fuerte, ¿no? Cuando uno habla del partido de VP como, oh, ¿cómo así? Yo digo, bueno, pues
no sé, hay que hablarlo, no sé los otros partidos, pero podemos entrar a hablar entre partidos después con el tiempo para que muchos hispanos que están llegando recién tienen su pasaporte o nunca han votado, pues voten ahora. Me parece chévere también. Entrar a participar en política en Suiza es una maravilla, entenderla, participar, no sé, me parece chévere, Alexandre. Yo creo que si tú llegas a un país y que después de X años y con todas las dificultades, ¿no? Porque yo creo que es un poco como en Colombia, o sea, la nacionalidad para que tú te naturalices suizo es difícil, muy difícil. O sea, es mucho tiempo, son 10 años, necesitas estar muy integrado, al final es el municipio en el que vives que decide, ¿no? Si sí o no. Así que tienes también que demostrar que estás integrado localmente y esto lo exigen mucho más en pueblos o ciudades pequeñas, obviamente en la parte alemana, por ejemplo, de Suiza, que en la parte francesa, en ciudades más Ujú. grandes donde miran un poco menos ese tipo de cosas, pero y te naturalizan, no digo más fácil, pero digamos con menos ojo al detalle, ¿no? Y eso en la parte alemana lo hacen con mucho, mucho detalle. Sí. Em, pero yo creo que, o sea, yo he oído también historias que yo creo que en Colombia tampoco, si tú no eres colombiano porque de sangre tienes un papá o una mamá colombiana, tampoco es fácil, ¿ah? Tener nacionalidad colombiana cuando te llegas del exterior. O sea, yo he oído historias de gente que no le ha sido fácil para nada y se la niegan varias veces. No, el suizo Entonces, que está allá en Ibagué, en Tolima, el suizo que quiere ser colombiano y no lo logra. Y yo le digo a mi esposo, mire el suizo allá, uy, apretando para que... y uno dice, ¿y por qué, no? ¿Y por qué? Así que también es un país que se merece, o sea, y a mí me gusta esto, realmente, personalmente me gusta, que para mis dos amores, mis dos países, me gusta que no sea fácil, o sea, Chévere. realmente, colombiano te lo mereces y suizo también. Ah, qué bonito, Alexandre. Qué lindo cierre, qué lindo cierre. Mira, vamos a hacer por acá el corazón de los dos países. Sí, Alexandre, pues ya tenemos que cerrar porque nos tenemos que ir a la claro, inauguración del fútbol. sí, Es claro, claro, imperdible. Nos vemos entonces la próxima semana y hablamos otro rato, otro análisis, si te parece, para seguir hablando de claro, cómo van perfecto. las cosas y de pronto hablamos un poquito de fútbol. Yo te envío un abrazo desde aquí, desde Zurich, También, Suiza. muchas gracias de Ah, nuevo por todo, es un encanto, gracias, gracias. un abrazo, mi querido Alexandre. Chao. Y nos vemos en la Chao, próxima con más análisis. Alexandre Chávez Naranjo, que nos acompañó aquí en la 10 Radio, hablando hoy de Colombia, de Perú y lo que va a pasar este 14 en Suiza. Entonces nos despedimos. Chao, Alexandre. chao, Y quédense en repetición de este programa. Y si usted quiere seguir a Alexandre en las redes sociales, no se preocupe que yo lo etiqueto en este programa para que ustedes lo sigan y le escriban. Y si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor puede hacerla debajo de la entrevista o nos puede escribir al más 41 76 702 97 38. Ahí lo vamos a estar leyendo. Bueno, yo me despido. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, quédese conectado en la 10 Radio porque vamos a colocar ya en este instante lo que está pasando en la FIFA, la inauguración de la Copa Mundial, la copa más importante del mundo. Ya vamos a hacer así, fuercita por Colombia y por Suiza. Bueno, también por Suiza. Vamos a hacerle fuercita a los dos. Un abracito, quédese aquí conectado. Ya regresamos.